forman parte de la noticia. Hablamos de política en Así Amaneció con Paulina Recalde, es directora de Perfiles de Opinión, para analizar la situación del presidente Daniel Noboa en este inicio de mes. Paulina, buenos días y bienvenida a Radio City. Hola Carlos, buenos días, gracias por el contacto. El presidente Noboa parecía intocable en su popularidad y su credibilidad, pero ¿es acaso el aumento de las muertes violentas, el ascenso de los crímenes, lo que le ha pegado más duro en su imagen durante las últimas semanas? Bueno, quiero empezar puntualizando que la medición que nosotros tenemos es de las primeras semanas de marzo, donde ya mostraba un descenso de 11 puntos en la aprobación de la gestión y 13 puntos en la credibilidad del presidente Noboa. Y digo esto porque en ese momento lo que estaba sobre todo afectando o provocando un descenso es el incremento del IVA. Esto, que era un anuncio en esos días de marzo, empezará a tomar forma a partir del día de hoy y podría ejercer una presión mayor si además añadimos el incremento del precio de los combustibles que ha sido anunciado durante este feriado. El tema de la seguridad estaba siendo bien evaluado cuando hicimos esa medición. De hecho, era una de las razones que la población sostenía como para evaluarlo positivamente. Pero esto también puede haber cambiado y lo veremos seguramente en la medición que haremos a mediados de abril, porque justamente en esta semana, en estos últimos días, hemos tenido ya una serie de eventos varios de mucha violencia, para hablar de masacres, para hablar de amenaza de bomba en un estadio, nuevamente motines en el sistema penitenciario. Es decir, todos estos pueden sumarse para que en la evaluación siguiente que haga la población ya no necesariamente la crisis de seguridad esté bien manejada a ojos de la población. ¿Qué tanto puede afectar, Paulina, el hecho de que a partir de este 9 de abril, a menos que se encuentre algún cambio o camino constitucional, el gobierno tendrá que enfrentar el conflicto armado ya sin estas herramientas legales que han permitido a las Fuerzas Armadas patrullar o controlar el sistema carcelario, al menos en la medida en la que se lo ha venido observando? Desde esa óptica y con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánto podría cambiar la percepción ciudadana respecto a la seguridad o la percepción de inseguridad en el país? Bueno, yo creo que más que el tránsito en el estado de excepción y ya antes de que éste pierda su vigencia, la población está viendo un vacío en esta iniciativa, en este plan, en el plan Fénix y en el manejo de la seguridad. Fíjense que no es el momento todavía de que Fuerzas Armadas salga del apoyo a la seguridad y ya estamos viendo estas grietas de las que estamos hablando. Entonces, no necesariamente la población va a sentir que cualquier evento de violencia más adelante es consecuencia de la salida de Fuerzas Armadas, porque ahora está todavía la institución presta a colaborar en esto y sin embargo tenemos todos los eventos que hemos mencionado hace un momento. Lo que entiendo yo, o presumo yo, que en términos de comunicación política, es que va a poner sobre todo el peso allí el gobierno nacional para convocar el voto por el sí en la consulta popular. De hecho, lo hemos visto ya en estos días, incluso con errores graves, como por ejemplo proyectar la imagen de un soldado supuestamente de Fuerzas Armadas, pero con el sello de la bandera de Estados Unidos. Esto como un desliz, espero, de comunicación política. Sí. Pero digo, esto ya es una pista de que ahí está poniendo el peso el gobierno nacional y seguramente va a buscar que el voto en la consulta popular sea incentivado por esto. Es decir, decirle a la población, ahora que concluido el estado de excepción, Fuerzas Armadas ya no puede estar, esto es necesario. El problema es que para la población en este momento ya ese elemento no necesariamente va a ser un buen motivador, porque están ahora y sin embargo vemos los eventos de los que hemos hablado. Paulina, Vicente Andrés Tayano le saluda. Estamos escuchando a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Justamente con lo que usted menciona, sabemos que las encuestas, los levantamientos que se realizan, tanto cuantitativos como cualitativos, son una fotografía del momento. ¿Cómo vamos a trasladar este resultado, este descenso del presidente, con esto que usted mencionaba de la relación directa con la consulta popular? El 21 de abril, exactamente en 20 días, los ecuatorianos iremos a las urnas a votar por estas 11 preguntas. ¿Va a afectar en el porcentaje que
tanto del sí en este caso, porque obviamente sabemos que el gobierno está a favor del sí en las 11 preguntas, el margen de la aprobación del presidente en este momento hasta el domingo 21 de abril, ¿cómo podríamos manejar o qué podríamos decir de los valores o del margen que va a tener tanto el sí como el no en cada una de las preguntas en relación directa con la popularidad del presidente? Ahora parece claro que conforme transcurran los días va a estar en condiciones menos favorables para llegar a la consulta popular. No solamente porque se ha dado este desgaste de 11 puntos en gestión y 3 en credibilidad en el periodo del que he hablado, porque además uno podría anticipar que esta tendencia podría mantenerse en este mes por los elementos que he mencionado hace un momento, sino que además ejercen presión otros varios. Ejerce presión el hecho de que lo económico esté en condiciones complicadas para la población, ya dijimos el incremento del IVA, más el incremento de los combustibles. Juega también en contra que estas fisuras que estamos viendo en el área de seguridad. Y hay otro elemento que no hemos analizado hasta este momento, que es cómo está la relación con el resto de organizaciones y fuerzas políticas. Hasta este momento el que ha surgido como principal antagonista ha sido la CONAIE, Leonidas Issa, y el resto de organizaciones que sobre todo se han pronunciado en torno a la presencia, por ejemplo, de Fuerzas Armadas en territorio por temas extractivistas. Ahora se está sumando, además, que hay un distanciamiento que no había hace 2 o 3 semanas con RC, con PCC, Así que es. probablemente no tenga todas las formas en el legislativo. Es decir, puede ser que todavía ahí veamos algún tipo de colaboración, pero uno podría anticipar por el tono de los pronunciamientos, tanto de figuras de PCC, sobre todo Jaime Nebot, como figuras de la RC, que ya no están en el diálogo que estaban al arranque del gobierno. Y esto le puede sumar entonces voces de oposición. Y para finalizar esto, esta relación puede verse aún más complicada cuando el tono y el contenido de la comunicación política del presidente de la República tampoco es ya de un presidente que está llamando a acuerdo Tan conciliador. ¿Y cómo esto, Paulina, se traspola al 2025? ¿Qué pasa en el 2025? Bueno, yo creo que en este momento hay que tener presente que Ecuador está viviendo ciclos políticos muy cortos y por lo tanto es muy difícil anticipar tan a distancia. Fíjense que exactamente estamos hablando de apenas 3, 4 meses. Y en estos 3, 4 meses muchas cosas han cambiado. En el tono, decíamos, de la comunicación política del presidente, en su relación con el resto de fuerzas, los temas económicos, los temas de seguridad. Entonces, si en 4 meses, que no ha sido un tiempo plenamente electoral, ha sucedido todo esto, es difícil anticipar lo que podría suceder para 2025 cuando se sume esta serie de elementos y además el vértigo de lo electoral siempre le imprime una condición muchísimo más dinámica a los movimientos y a las relaciones políticas. Paulina Recalde, la directora de Perfiles de Opinión, está con nosotros ahora mismo. ¿Qué tanto puede manejar el ciudadano el hecho de que los casos de corrupción de los cuales hablamos, investigados por la Fiscalía diariamente, están desligados o ligados de alguna manera al quehacer político del gobierno? ¿Hay una diferenciación o ya en términos generales la gente siente y afirma que el país está mal y que difícilmente se va a recuperar? Sí, es una muy buena pregunta porque en este momento justo el modo en el que se está llevando la cobertura de los casos, de los distintos casos que está llevando Fiscalía, lo que deja la impresión es que es el conjunto de la clase política y que además hay sectores no solamente de la clase política, sino de medios de comunicación, de figuras de pantalla, del sistema de justicia, en fin. Si es que uno no sigue el detalle, o peor si sigue el detalle, parece que nadie queda libre, nadie queda por fuera de esto. Entonces cada vez va a ser más complicado marcar este contraste con este conjunto de la clase política o de aquellos que han estado en el poder, de aquellos que han estado en la palestra pública. Cada vez va a ser más difícil marcar el contraste con estos actores o con esta percepción que puede tener la población. Y esto no corresponde solamente al presidente de la República, sino a todo el resto de actores y a todo el resto de candidaturas, ahora sí, para referirme a 2025. Este es un tema que va a estar presente, porque el consumo de la población no es solamente aquel que es oficial, es decir, de los comunicados que saca la Fiscalía o de la cobertura
oficial de los juicios. Los chats están desbordados. Esto llega por distintos medios, con distintas intencionalidades, con distintos focos. Es decir, está sobre todo alimentando a la población de este imaginario de que casi nadie ha quedado fuera de esto y por lo tanto es muy difícil pensar que en los próximos meses va a quedar nítido, limpio el contraste para cualquier actor y decir, yo en esto sí que no tuve nada que ver. ¿Es posible que el sí, que automáticamente parecía ganar o parece ganar en cada una de las preguntas de la consulta popular, tenga algún tipo de variación en estos 20 días, Paulina? Bueno, sin decir cifras de intención de voto, porque todavía no está la acreditación del CNE, pero nosotros ya hemos observado que no hay una votación en plancha. Esto significa que hay distintos porcentajes de votación en el conjunto de las 11 preguntas. Si esto estaba así ya antes de que una serie de organizaciones y actores empiecen a pronunciarse en contra de las preguntas, en algunos casos de una, dos, en otros del conjunto de las preguntas, si esto estaba así, me parece que para cuando lleguemos a la consulta va a ser más evidente que no vamos a tener una votación unificada, una votación en plancha para estas preguntas que propone el presidente. Queremos agradecer a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, una consultora que sondea precisamente las percepciones, las opiniones de los ecuatorianos respecto a temas puntuales. En este caso, cómo el gobierno está haciendo las cosas y los temas que se vienen por delante en este mes, que parece estar cargado de novedades. El tema